Pues se quita, ¿no? ¿Eh? Ah, ¿te pican? Tranquilo, vení. Solo, Nehue, solo. Jugando.
partido. Bueno, ¿Eh? bueno, Ah. ¿te vas? No, ¿Cómo no? vos terminás de filmar y te vas. Yo tengo que desarmar las cosas, llevar. Igual acá está más cerca, ¿no? O tenés que ir a hacer el 5. No, creo que hay que llevarlos a ese 5 la cosa. Oh. Ahí sí te la regalo. ¿Estamos hasta las 10 más o menos? ¿Tipo Sí. hasta partir de las 9? Sí. Vas a tener el lujo de filmarme, boludo. Ah, ¿te filmo? El último es ¿El mío. último? Ya te filmé el otro día, boludo. Contra Bellaqueo creo que era, no. No, el saqueo yo no jugué nunca. No, te filmé. Que tenías uno en el medio que jugaba bien. Morocho ahí. Nico. Joseba. ¿Qué se va? Pimentel, no. En la cancha de allá, me parece. Creo que perdiste como en la guerra ese partido. 5-1. Sí, mamá. Contra LB2 el partido pasado. Eso mismo. Qué hijo de puta. 5-1, perdimos. 3 goles se los regalamos nosotros. 2 el último que hizo salir jugando de abajo. Ah, sí. Y otro se hizo el gol en contra. A la casa. Creo que muchos no se tardan con la pera. Como no tengo auto. No, yo no tengo auto. ¡Hey! ¡Hey! Che, ¿te acordás los partidos de ayer? Los tengo ahí publicados, pero no me acuerdo los nombres. Va, me fijé y no quería errarle. Sé que uno fue Sputnik. Dream Team, ¿tuviste Sputnik, también? O sea, esos dos, Sputnik y Dream Team. Y después no sé si eran cucha de perro, ¿te acordás de ese? Con Ese la fue, punta del gordo. me parece que fue en la otra cancha, ¿no? Pero ese lo iba a tener yo. Sí, pero al final no, sí. Y al final no, me pasé a la otra en la que Por estaba eso, vos. entonces dos cortos, uno Dos largo, algo cortos y así. uno largo. Después, esto es lo del domingo, nada que ver. El primero Soldado fue... Infantino. ¿Vos llegaste a las 8? Yo llegué a las 8. Listo, Soldado Infantino es el tuyo. Mirá Soldado que Infantino, arranqué en la Rustic otra Team. cancha con vos, ¿eh? Por eso. ¿Sí? Soldado listo. Infantino Rustic Team porque el de Real Seymour se bajó. Claro. Después Sputnik. Oh, Y después dos cortos y uno largo. después de cortos. Ah, los puse bien entonces. Sin chance. Los anoté así. Pero no quería ponerlo mal porque... ¿Cómo me cagó ese día? Una vez casi pongo Café Martínez a uno que se llamaba AC Martínez. Me iban a matar, boludo. ¿Cómo me cagó Matías? Me robó el rejunte del gordo contra cucha de perro. Re en horario lo tenía, yo ya tenía la plata, todo cobrado. ¿Sí? Y me dijo, estaba sentado, viste, él había terminado de jugar. Me dice, no, me dejas este amigo, así no me muevo. Ganó como 5-0, ¿no? ¿Cuánto? 4-1, ¿no? Ni idea. Liverpool. Sí, ganó 5-1. Otro partido que ni miré. ¿Ah? Nada que ver los mosquitos acá que Que allá. es tremendo. Igual hay un poquito de viento hoy, pero... Pero sí era insoportable estar ahí. Bueno, yo cuando llegué acá también fue insoportable, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Me tiré off nomás. Sí, pero igual allá... No, Va, era todo acá estaba cerca, minado. 10 minutos. A mí no tenía como 15 en el pantalón, pero sin mentir. Era una locura. Ayer la plata que cobré ya me la deliré, boludo. ¿Te quema? No, me fui al casino.
Me quemó, pero en ese momento. Fui a cenar y después me fui al casino. Me quedaron 4 lucas para pagar la cancha hoy. En mi partido. Y de pedo iba a venir a pagar con lo que cobre. Te tenés que juntar con el día. chueco, boludo. ¿Eh? Te tenés que juntar con el chueco. No, pero el Checo Más de fútbol, más. El deportivo. Sí. Yo ese no lo entiendo. ¿Cómo no lo entendés, boludo? Mejor no lo entiendo, no lo Me entiendo. da miedo apostar y perderlo ahí. Y vos sabés que... Ay, en el otro, boludo. Y en el otro ya sé que algo de chance tengo. Ah, boludo, tenés más chance en el otro. Literal, tenés más chance en el de fútbol, boludo. No, pero yo no lo entiendo, boludo, directamente. ¿Qué no entendés, boludo? Estás jugando Racing Independiente. Racing ponele. Independiente. Pero me da calor apostar la Racing que gana Independiente. Y bueno, pero ese partido es picante, boludo. Apostale a un, no sé, a un Riestra a Boca, qué sé yo. Claro, que Boca te. No sé. Claro, no te va a pagar. Riestra de los atacazos y le gane a Boca, ¿Qué ¿no? puede pasar, boludo? No, Boca es- estaba en los favoritos, boludo. Pero sí, tenés que- No, boludo, apostá al favorito. Apostale, no sé, a 10 favoritos y vas a tener ganancia, ponele en algún- 9. Algunos le pegan atacazo, sí, ocho. obvio. Olvídate, pero Me pasó sin querer un día, boludo. Pensé que estaba apostándole al Chelsea. Me aposté a West Ham. ¿y? No fue piso. ¿Batacazo? ¿Qué batacazo? Perdió como 10-0, ¿no? No, perdí el West Ham. Por 1 igual, Casi lo da vuelta en lo último. Y lo peor es cuando Estaba empatan. pagando 6.50, boludo, ya. Ah, remontón. Aparte no había nadie alrededor. Estaba poniendo 50 pesos, me estaba llevando 200 lucas. No, ¿A qué la pusiste? ¿cómo West 6.50? Ham... 6.5 Chelsea, pero porque ya será. estaba arrancado el partido. Dije, fue, mirá lo que está pagando porque el Chelsea está ganando. A los 2 minutos Me viste que confundí, faltaba el boludo, estaba partido. apostándole al West Ham. Y ahí nunca más toqué las apuestas Ah, deportivas. yo tengo un amigo muy enfermito que dice, va a meter un gol de chilena en el minuto 38, ¿viste? Posible, boludo. ¿Cómo adivinás todo eso? Habría que empezar a comprar, boludo. Tipo, ¿qué va a haber primero en el partido? Un lateral, ir a hablar con un jugador que vaya a jugar. Ah, pasa en algunos... No, acá pasa. Pasa un montón acá en- ¿No viste el que no el- sabemos. Sí, ¿no viste el que la sacó del medio y la tiró al lateral? Sí. Bueno, pero esas cosas son muy obvias. Es Hay muy cosas que obvio, ahí son- ya- Son obvias que para mí pasa siempre. Pero si la Tenemos que hacer camuflás... como Héctor, boludo. Apostarle al Deportivo Español. Y se puso a dar cátedra el otro día en el grupo. Bueno, ahora que está la categoría, está la nueva D, supuestamente. ¿La qué? La nueva D, que son nuevos equipos. Sí. Eso para mí está lleno de arreglos. Hay que ir ahí. Si la A está llena de arreglo, imagínate... Bueno, en el ascenso hay miles de... Ah, olvidate. ¿Por qué te pensás que está ahí Riestra? ¿Porque juega bien? Fue todo de hilera Riestra, ¿no? Fue todo así de hilera de ascender. Sí. Yo jugué en la cancha de Riestra una vez. En la de futsal, ¿sí? ahí al ladito de la cancha. Con el club. ¿Está al lado de la cancha? Sí. ¿De 11? Tipo, tenés el estadio acá Sí, sí. y al lado tenés un galpón y ahí está la cancha de futsal. Horrible. Es feísimo, encima el barrio. Llegar ahí, vamos a las 11 de la noche. No, de Riestra. Era buenísimo. Sí, pero en la de futsal no. Escuchá. ¿Qué me mirás así vos? Estoy escuchando nada más, ¿te dijo algo? Me miraste. Exactamente te miré. Me miraste con cara de malo. ¿Qué vas a decir? A ver. ¡Ay, qué sea! Feo, el barrio era. Un amigo fue en Bondi. No sé cómo llegó todavía. Yo tuve que ir a González Gatán en... No, no era González Gatán, era... Ese partido no. Era para el lado de San Martín. Sí. No sabía, había una redilla, fui con 3 amigos en bondi porque teníamos que jugar. Horrible, boludo. La única cancha que jugué de un equipo fue en la de Lama. Yo jugaba en Atlanta antes, boludo. 11. Futsal y 11 las dos. Pero 11 fue un año, un poquito tiempo. Porque después no me daban el horario con el colegio.
Todo tranqui. Ponete, Mirá. esta tarde. Coxer de parados. Pasa que ahí en la cancha de Grama entrenaban todo, un desastre. En vez de cuidarla. ¿Cuánto va? 2-1 Blue Lakers. Uno Blue Lakers. ¿Qué hicieron mientras yo estaba cargando los bidones y los goles? El segundo sí. ¿Qué haces, Arturo? No, gracias. El empate, no, el empate seguramente también. No, amigo, Vos, gracias. ¿cuánto estaba? Listo, no te voy a pagar por eso. Nadie quiere mi factura, loco, se me va a pasar de el hambre, si ya le tomaste hasta el agua, no sé. Si no tomé nada, boludo. Tomar no tomamos nada. Pero apostar. Sí, eso sí. No siguieron los consejos de Gran Tiro. No. Y después Esteban tuvo el tupé, volvió a rendir. Sí, igual. Va a ser más exacto. ¿Cuándo va a venir a dar la cara ese chabón? Yo la verdad si fuera él tampoco me ¿Eh? Yo si fuera él tampoco me miro. Con lo que le pagan. A mí siempre que le pido día, horario o algo así. Viste que vos decís, la corta a las 24:50. Vos no. Yo no corto. Vos no cortás antes. Yo digo que otro lo corta antes. Obvio que vas a cortar. El equipo que quiere salir campeón tiene que jugar contra el otro. Así no podés. ¿Qué actividad que hubo allá, no? ¿Ah? Cuando fue jugada había actividad. Sí. Sí, se agarró raro. Mirá, boludo, sigue enojado porque lo sacamos de la máquina. No se enoja. Se encontró una máquina, un Buda era, le empezó a pagar Por eso no quería salir, porque había perdido todo. todo. Creo que se volvió con una luca gracias a nosotros. A Seba en realidad, que se quería ir a dormir ya. Le llevamos a Esteban, así estaba Esteban, con el telefonito. ¿Cuánta plata decís que tenemos? 8 y 10 lucas. ¿Sacando la cena o son el casino o con la cena? No, sacando. ¿Sacando la cena? De rastre. Esteban perdió 2 lucas creo, 1 lucas, algo así. Poco. Mati creo que perdió como 5 lucas. Creo, no sé bien, porque me perdí en los números. Seba había ganado y perdió lo que ganó. Y yo me fui con 1 luca arriba. Seba, Esteban, Mati y yo. Y en la cena gastamos 11 lucas cada uno. Comimos, a mano poder, boludo. Milanesa, con cheddar, con ¡Viva, viva, Ciro! Es nuestra, ¿eh? Era así la milanesa, boludo.
verdad, ahora cada vez que vienen a querer ir para atrás, ¿Qué fuiste, al antojo? No, al bodegón de López, lo de López se llama. Ahí en No, Alberto Tomás ni- y los Incas. ¿Tipo por Parque Chas, puede ser? ¿O no? Sí, ahí justo en el límite. Ah, ya sé dónde. Entre ese en realidad es Ortúzar. Entre Ortúzar y Belgrano R. Sí, 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 afuera. Sí, igual le iba a decir porque sabía que tenían rojo la asociación. El único que no trajo de claro lo conocé, boludo. Está al lado tuyo ahora. Tengo la remera. ¿Puedo caminar? ¿Tenés ganas de jugar un partido de Libertadores vos? No. Porque cuando jugué contra Pujato, es un equipo de primera, ni un pedo traigo a mis amigos a jugar. Jugamos el primero contra uno cuarto, lo perdimos 1-0 y encima hicimos el gol en contra. Libertadores no lo traigo ni en pedo yo. Quiero algo, por lo menos pelear, o jugar algo, ganar. Ya la liga no la juego a ganar. En quinta, en la última. Pero si se quieren dar el lujo de perder 5-1 contra un equipo, y bueno, boludo. Pero Seba ya se quería ir, lo hubieras encontrado antes la máquina. Si me encontrabas antes, por ahí te ibas con 10 lucas arriba en vez de 5 abajo, boludo. ¿Cuánto estaba tirando? No, creo que estaba tirando de 50 pesos, algo así. Tiró una, le dio una de 200 pesos, le dio suerte, le llevó a casi 2 lucas, 1.700 pesos. Volvió a pegarle al cosito y lo perdió. Volvió a tirar y lo perdió. En 1.300 lo sacamos de la mierda. Lo obligamos a irse. ¿Cómo se dice? Boca en Jalisco. Y después va y retirar 1.300 pesos. Claro, tenés, son 1.384, te dan 1.300 en efectivo y 84 en un ticket para que lo sigas pintando. Le tienen re cuidado para que sigan poniéndole plata, boludo. Había un chabón de la calle, un vago, ¿viste? Ahí en el casino así va, arregló una máquina. Claro, las viejas con 10 centavos, 20 centavos, lo dejan ahí tirado. Tuve una máquina, metía todos los tickets juntos, sacaba lo que le daba. Yo supe una vez en la cancha acá, sin querer, yo supe una máquina, no podía pegar, no plata me dio 200 pesos y el casino me regalaba 2.000 pesos. Con esos 200 pesos hice el desastre de mi vida. No hay un patrón, no es una cosa que fluye.
¿Puti la calle? No sé qué tan legal es lo que estoy haciendo, ¿no? Agregando los jugadores ahora en un partido. Vos mutealo, Oli. No sé por qué en estas canchas a esta hora se me hace larguísimo. No terminamos. No sé por qué. Allá en las otras se me hace más corto. Va, vos estás siempre parado. A mí se me hace largo porque estoy parado todo el tiempo acá. Sí, no. Es una paja. Vari. Bocha. Sí. Dale, están pasando. Nico. Bravo, bien. Vienen tocando partidos. No sacabas una figura. Eran tan malos que no sacabas figura. Lo mejor que tenía el partido era la gente gritando afuera. A mí no me picó, pero me hizo doler, boludo, cuando me picó. Me dolió, ¿eh? Yo creo que el tobillo me sigue picando todavía. Me picó hoy y... Estaba en cuero en la terraza un segundo, fui a buscar algo Nah. y siento acá, siento que algo se me pincha. Ah, lo que lo puteó el mosquito ese. Perdón, te boté. Juan, Por el medio, Que estoy viendo y no se va a lateral. ahí le robé un gol yo. Ahí le robé un gol yo. Con él estaba acá en mitad de cancha Juan y la jugada estaba siendo mi arco. Le pegaron, no sé, la sacamos, pero acá. Justo. Le pegué para afuera. Y todos arrancan a gritar el gol del otro equipo, ¿viste? No sé qué me hizo, lo tengo que cobrar, fue gol. Digo, Juan, estaba haciendo bien, nunca pude decir gol. Ah, bueno, está bien, está bien. Ayer hubo un partido en primera. Acá lo sacó Chon, el lateral. No se enoja, muy bueno.
Y le dijeron, mal sacado. Viene así Andrés, ¿viste? Y le dice, no, es la primera, dejalo. Dejalo que le enseñe. Y se puso así a hacerle de acá atrás. Estamos en la escuelita ahora. Ahora tengo uno, el negro, alto y negro, el hijo de puta. El chabón sabe que de acá atrás el lateral, ¿viste? Hace así, pero acá te la suelta recién. La clave es que se te alejen, boludo. Pues si viene muy cerca no podés sacar nunca de atrás. Ah, sí, boludo, si estás acá. Cerca es complicado. No, pero viene y te la saca el otro tranquilamente, boludo. Te anticipan al toque cuando... Porque te hagas un globo que tiene que caer así, acá mismo. Cerca tenés que sacar para abajo. La tenés que... Claro, tenés que bajar la cabeza, así. Me está agarrando la frica, me voy a poner a cambiar. Está fresco. Un rompeviento. Oh. Mira el cielo. Cualquier momento. Ah, sí, ya llovió, boludo. ¿Ah, sí? Sí. Mañana fue. Pero hoy llovió, sí, seguro. En realidad no lleva mucho. Que no llueva, boludo, que cuando llueve tengo que poner mi teléfono en la roja, boludo. ¿En serio? Sí, llueve, se moja y deja andar. Oh. Lo veo como a 5 mojadas. No, yo no quiero que llueva por un tema de que mi vieja toda la semana estuvo diciéndome arreglar el techo de tu habitación que está lloviendo, arreglar el techo de tu habitación que está lloviendo. ¿Y qué no hice? Arreglar el techo de la habitación. ¿Qué tenés que hacer? Pero, ¿viste en Instagram esas cintas que le pegan y tipo deja de pasar agua? Sí. Bueno, la tengo en casa yo. Pero eso es temporal, ¿o no? Bueno, pero hasta que tenga Sí, plata para no. cambiarle la chapa entera, boludo. ¿Te tenés que cambiar la chapa entera? Sí. Ah, te he hecho mierda. No, pero porque es justo en el zócalo de... Ponele, la chapa es así, ¿viste? Y acá tiene un zócalo así de concreto. Sí. Bueno, justo acá está rajado. Ay, sí, ahí sí. Posible. O le tengo que echar cemento, pero también necesito plata para echarle cemento. Me da plata para comprar los materiales, porque hacerlo lo hago yo. Ya creo que tapé bien la gotera de la cocina. Le puse yeso nomás. A nosotros se nos está inundando la terraza. Pero porque se llenaba de una... ¿Viste ese árbol que tiene esas porquerías que tira? Sí. Que te tapa todo. Bueno, se nos tapaba todo y se nos inundaba la terraza. Entonces el agua no pasaba por abajo. ¿Sabe qué? Un quilombo. Encima que es un peligro tener 1 metro de agua en la terraza. Se te cae todo, Se boludo. te cae el techo. ¿De tiempo? Sí. Y deben faltar 10 más o menos. No, de goles. Ah, no tengo idea. 2-2 creo. O 3-2. Uy, se llenó ahora. Y mira quién vino. Lo trajo ella. ¿Qué haces? Los mojitos. ¿Mojitos? Bueno, bueno. Gracias. Ya
la noche. Hoy te vas a una hora antes. ¿Hoy? Sí. Listo, me voy una hora. Una hora antes. Lo hacemos pilu para que venga para acá. Me van a agarrar cansado y fastidioso y ya como van a guardar tarjeta de este partido. Por favor. Si pego una de más, sacame roja, si no vengo la semana que viene. Me haces un favor. No pierdo 4 lucas. Me mataste. Por eso sos crack. Por no querer venir en la próxima fecha es un Las fenómeno. 5 fechas, si querés dame, no sé. Mientras tenga alguna excusa para no venir a jugar. Es más, hoy me desligué del trabajo de hacer el equipo y toda la boluda. Ah, encima no sos más capitán. Ah, le dije al no a mi primo. Se ocupó él toda la semana. Llega un punto que te canso. Ah, encima después se me quejan a mí, boludo. De que juegan poco, que no sé qué, no sé cuándo. Entonces le dije, voy a armar el equipo vos, como te guste, si me querés dejar afuera no tengo problema. Tú arrancaste afuera la última vez. Sí. La última vez arranqué afuera igual por pelotudo. Pero saliste después de vuelta. Un par de veces. No, yo salgo pero porque no me dan los pulmones, boludo. ¿Cuándo Fa, fue? En boludo. el partido contra Mingo por los Libertadores. Arranqué afuera. ¿Querés saber por qué? ¿Eh? ¿Querés saber por qué arranqué afuera ¿Llegaste contra Mingo tarde en o los qué? Libertadores? No, llegué en tiempo, todo fui el primero. Me puse a pelotudear, me fui al buffet a charlar con Seba y con Joao. Cuando volví, ya estaba arrancado el partido. Ah, no me había ¿verdad? puesto los botines. Sí, yo Ah, sos un capo. creo que te había visto encima antes. No me puse los botines, nada. Ay, boludo. Encima no se consigue off, nada, una bronca tengo. ¿Qué Hoy pasó? no hay off. No se consigue off, No, nada. el ojo es mío aparte. Lo mangueo. Y le No, queda. digo en los supermercados y todo eso, no se Ah, consigue no sé. nada. Ah, yo pensé que decías tipo Sandino no consigo. Yo tipo no tengo nada que ver. Ah, no, 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 no. no. Es. No, yo le robé a mi El otro abuela. día compré, pero en un no, mentira, sí, como en un maxi kiosco y en un Sodimac. Tipo los únicos 2 lugares donde compré. Habían dicho en un Carrefour cerca de casa, ¿viste? Sí. Y llegaron. Cuando voy, Cobralo. no hay más. Boludo, pediste por Ah. Rappi. Sí, te lo pedí por rápido, ¿verdad? Porque te da garantía de que está. Ahí está, ahí anduvo la pantalla. Ah. ¿Pero hay en Rappi? Si no hay en los lugares, no creo. Sí, en el Rapituru, boludo. En los Rapituru. Voy a pedir por ahí, boludo. Eso lo rellenan toda la semana, boludo. Igual te deben cobrar una banda, ¿no? Ni idea. Yo hago los pedidos, no los pido. Ah, sí. No, porque no es tanto de la limpidez de la cámara. Seguro que es eso. ¿Qué? Creo que sí. No sé si va 2-2 o 3-2. Ah, se mató. Se escuchó un ruido re feo, ¿eh? Oh, por favor, esa criatura. No, algo le pasó en serio. Se la dieron. Sandino. Literalmente de BBC. No sé. A veces. Está jugando.
4. ¿Dónde parió? Yo hasta lo que sé, hombro con pecho no es falta. ¿Eh? Hombro con pecho, ¿no es falta? Parar espirales. Sí. Allá fue De frente, así. Tac, en el Por pecho, eso. falta. Porque ya fue lo que pasó. Se quedó así y le pegó un bombazo en el pecho. Pasa que depende también. Si va a pegarle y le choca de costado, pero el otro se mueve, no es falta. Pero si es directamente, sí, me parece a mí. Pero no sé cuál fue la jugada que decías. Nosotros paramos el... No, está bien, está bien. O sea, no sé la pantalla, pero... Dale, Owen. Owen, Owen. Queda, Franco. Un minuto. Sí, uno. Fue Rappi tipo supermercado, ¿no? Para conseguir los repelentes. Rapiturbo, boludo. Rapiturbo. Ahí tiene que haber. Los martes rellenan, boludo. Ese tipo de mercadería. Uf.